Eh, y si hay cualquier problema o cualquier cosa que no puedan ver o algo, me detienen para corregir. Esta clase es un poquito larga, así que por favor pongan atención. Vamos a tratar de hacerla lo más clara posible para que no les cueste trabajo. La clase pasada veíamos todo lo que tenía que ver con el agua del planeta, que es lo que conocemos como hidrosfera. A partir de ahorita vamos a ver las capas de arriba de la Tierra, que es lo que nosotros conocemos como atmósfera, ¿sí? La atmósfera pues básicamente son los gases de la Tierra, los gases que nos rodean. Y vamos a ver qué es, para qué funciona y cómo modifica al planeta esta atmósfera, ¿correcto? Primera cuestión, ¿qué es la atmósfera? Son gases que fueron liberados cuando el planeta se estaba formando hace millones de años. Que no se liberaron al espacio gracias a la gravedad de la Tierra. Yo creo que esto no lo habrán visto ustedes, a lo mejor lo vieron en física, lo vieron a lo mejor en ciencias naturales, pero ustedes recordarán que según la teoría prevalente, la idea es que el planeta era básicamente una parte de una explosión masiva que conocemos como el Big Bang. Y cuando se empezó a expandir el universo, varias rocas, cuerpos celestes fueron arrojados a toda velocidad, pero finalmente fueron atrapados por la gravedad de cuerpos celestes mayores. ¿Por qué del universo fue captado nuestro planeta? Por el Sol. Ajá. El Sol es el cuerpo celeste más grande de nuestro sistema solar y por lo tanto fue captado por la gravedad de la Tierra. Eh, entonces, esa es una de los temas, esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que mencionar, porque cuando se genera esta primera, dígame, no escuché, si está presentando la mía, ¿no? Si están viendo mi pantalla o no. Entonces, más bien ahí chécale, entonces más bien chécale ahí búscale por favor. Eh, Continúa entonces, básicamente lo que ustedes estarían viendo, digamos, sí, bueno, cuando ustedes forman este planeta, cuando el planeta se queda cerca cuando el planeta se queda cerca del Sol, empieza a generar gravedad por sí misma. Entonces, cuando se empiezan a combinar las diferentes características, comienza a arrojar todos sus materiales internos que tenía esta roca y esta roca se convierte pues básicamente en una bola de gases venenosos, ¿sí? Que empieza como a rodearse alrededor del planeta precisamente porque no puede escapar el gas de la misma gravedad del planeta. ¿Sí? El planeta no puede escapar de la gravedad del Sol, pero los gases del planeta no pueden escapar de la gravedad del mismo planeta, del planeta Tierra. Aquí les pongo una imagen, esta es una imagen, si no me recuerdo, de Venus, pero para que ustedes sepan más o menos cómo se veía la Tierra en ese tiempo, así se veía, lleno de gases, llenos precisamente esta como atmósfera, pero dañina, venenosa, etcétera. Pero de repente, cuando empieza a haber volcanes y los volcanes empiezan a arrojar sustancias hacia arriba, entre ellos oxígeno, hidrógeno, etcétera, y cuando los meteoritos empiezan a caer, empiezan a levantar los gases que son más benignos. Entonces se empieza a combinar todo eso y se empieza a formar lo que es el agua, ¿sí? Esa es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que entender con esto. Se empieza a formar lo que es a combinar los químicos hasta que se forma básicamente el agua. Dígame. ¿Tú cuando tomas una clase tomas apuntes? Si tomas apuntes en una clase, pues toma apuntes. Si consideras que no es importante,
Pues puedes ver el video más adelante, ¿correcto? Entonces, básicamente para aquellas personas que vayan siguiendo la clase, por favor, arroja los gases hacia el ambiente y la combinación de los gases de los volcanes, el agua que se levanta, las diferentes cuestiones que tenemos en el planeta comienzan a normalizar los gases que hay en el planeta. ¿Sí? Se separan los materiales dañinos y eleva el vapor de agua. Ajá. Y este vapor de agua también se convierte en oxígeno, se convierte en ozono, se convierte en todos los gases que tenemos en el ambiente, hasta que se forman los gases beneficiosos de la atmósfera que nosotros tenemos ahorita, que, bueno, pues básicamente es el agua, el carbono, el oxígeno, el ozono, etcétera, el hidrógeno, y todos estos se convierten en parte de lo que es las capas que rodean el planeta. Este proceso no fue nada más de un ratito, fueron millones de años. Ya cuando todos los gases de la atmósfera fueron suficientemente buenos para albergar la vida es cuando empieza la evolución de las especies, que eso seguramente ya lo habrán visto también en biología. Ujú. Entonces, todo esto está en su libro, pero para que ustedes sepan más o menos cómo fue, pues básicamente es eso, ¿no? Se empieza a enfriar el planeta, empieza a hacer humedad, empieza a haber agua, y gracias al agua, pues empieza a generar oxígeno, hidrógeno y otro tipo de sustancias que permiten la vida en el planeta. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sale. Bueno, continuamos. La atmósfera terrestre son una serie de capas gaseosas que envuelven la Tierra. Son una combinación de gases que nosotros normalmente le llamamos aire. La atmósfera es más densa cerca del suelo y más ligera mientras más subimos, hasta desaparecer cuando llegamos al espacio. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vivimos en la parte más baja de la atmósfera. Vivimos en esta etapa que le llamamos troposfera. ¿Sí? Em, es lo más alto que nosotros hemos estado cuando nosotros viajamos. Si ustedes han viajado en avión, es lo que está arribita de las nubes, ¿sí? A 10 kilómetros de distancia hacia arriba. Ujú. Más adelante ya son capas más densas, menos densas. Estas no quiero que se las aprendan, no se las voy a preguntar, pero para que ustedes tengan la duda, si alguno de ustedes tenía las dudas cuáles son las capas, pues aquí está, ¿no? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Entre la mesósfera y la termósfera tenemos la capa de ozono, que seguramente ustedes habrán escuchado más de alguna vez, em, que es una protectora de los rayos ultravioletas. Ahorita lo vamos a ver. Pero todo eso que nosotros llamamos aire son todos estos gases que hay a lo largo de las capas de la Tierra, ¿correcto? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta, comentario. Bueno, continuamos. Recuerden que pueden, para aquellas personas que sepan, pues pueden, tomar captura de pantalla. Yo creo que es lo más fácil. Pero para aquellas personas que quieran apuntar, recuerden que no me puedo detener mucho, pero va a haber un video más adelante. ¿Correcto? ¿Cuáles son los beneficios ¿Cuáles son los beneficios de la atmósfera? ¿Sí? Los beneficios de la atmósfera son muchos, ¿sí? Pero estos son dos y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los otros, ¿correcto? La primera de ellas, el primer beneficio que nos da la atmósfera es que protege el planeta de impactos de objetos como meteoritos que se desintegran al pasar por ella, ¿sí? Esto es un proceso complejo y difícil de explicar aquí en muy poquito tiempo, pero básicamente es el concepto de la fricción. Cuando un cuerpo entra en atmósfera a gran velocidad, entra a las moléculas de aire, de oxígeno y de hidrógeno y todas las demás que hay en la atmósfera, y como las moléculas tienen masa, cuando entran estas piedras o estos materiales de fuera, generan fricción a gran velocidad con los gases de la atmósfera, se calientan
se calientan a gran temperatura y eso hace que se desintegren, ¿sí? Se funden, se destruyen y pues básicamente evitan caer en el planeta a menos de que sean exageradamente grandes. Esto que ustedes están viendo en la imagen de la izquierda, este pequeño como, este es un GIF, esta es una imagen real. Esto no es no es ficción. Estos son como, obviamente súper acelerados, pero esta es una imagen satelital de lo que pasa con ciertos materiales del espacio cuando entran a la atmósfera, ¿sí? Entonces, pues más o menos ustedes pueden ver más o menos cómo funciona. La otra cosa que tiene es lo que estamos haciendo ahorita, lo que estoy haciendo yo ahorita, que es la propagación del sonido. El sonido no es otra cosa más que las vibraciones que genera ciertos cuerpos, ¿sí? Si nosotros agarramos una varilla de metal y lo hacemos vibrar, una cuchara la hacemos vibrar, esa vibración es lo que genera el sonido. Si ustedes agarran una guitarra y la hacen vibrar la cuerda, la vibración golpea el aire y el aire genera este sonido, transmite el sonido. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de lo que es básicamente el habla. El habla no es otra cosa más que nosotros agarrando aire en los pulmones y expulsándolo hacia afuera, vibrando nuestras cuerdas vocales de tal manera que hagan el sonido que nosotros queremos que hagan. Esto lo combinamos con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestra entonación, pero básicamente eso es lo que es el habla, el sonido. Todo sonido que ustedes escuchan se debe a la vibración del aire. Por eso ustedes habrán escuchado que en el espacio exterior no hay sonido, y no lo hay, porque en el espacio exterior no existe el aire, no existen los gases que permitan transmitir el sonido, ¿correcto? Continuamos. Otro beneficio de la atmósfera es que regula la temperatura del planeta, pues evita que el calor se fugue hacia el espacio, ¿sí? Este es un proceso un poquito complicado, tampoco lo puedo explicar a fondo aquí, seguramente lo van a ver a lo mejor en otras materias, pero pues básicamente es este concepto. El sol golpea a la Tierra, en los rayos del sol, protege un poco de la radiación en la atmósfera, pero una de las cosas que hace es que cuando rebota, no sale todo el calor porque el calor se queda en las nubes, se queda en el gas, ¿sí? Y evita que el calor se fugue completamente al espacio. Sin la atmósfera, lo que pasaría es que simplemente rebotaría la luz del sol, se iría al calor del sol y entonces nosotros estaríamos perfectamente congelados. Esa es la idea que nosotros tenemos precisamente de esta cuestión. Sin embargo, la deja ir más adelante. Aquí pone el ejemplo de lo que es el efecto invernadero. Lo vamos a ver más adelante. Sí, pero finalmente lo que hace es que como el gas de alrededor de nuestro planeta está calientito, nosotros estamos calientitos, en otras palabras, digamos, poniéndolo en palabras de lo más simple posible, ¿correcto? Otra ventaja que tiene es que tiene gases como oxígeno, dióxido de carbono que sostienen la vida en el planeta. Y esto, pues, esto por sabido se calla. Ustedes ya sabían esto seguramente. Em, ya habrán visto todo el ciclo del oxígeno, de cómo nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono y cómo las plantas toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Este ciclo de gases es lo que también mantiene la vida en el planeta. Eh, bueno, ahí van 4. 5. Gracias al ozono, filtra la radiación ultravioleta de los rayos solares. Esto también ya lo deberían haber escuchado ustedes en ciencias naturales de la primaria. El ozono básicamente son moléculas muy densas de oxígeno combinado que evita que pasen los rayos más dañinos del sol, los filtra, los cambia, los transforma y deja pasar únicamente los rayos más beneficiosos para nosotros. Em, Esto seguramente lo habrán escuchado porque habrán escuchado que se está acabando la capa de ozono y no es mentira.
pero no es lo que estamos viendo ahorita, ¿correcto? Entonces, una de las cosas que permitió la vida es que el sol no es, la radiación del sol no nos hace tanto daño gracias al ozono. Y finalmente permite el viento, la humedad y otros factores que genera el clima, ¿sí? Eh, bueno, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Estos son los beneficios de la atmósfera. Yo creo que esto ya lo habían visto. Vale, yo creo que esto ya lo habían visto. No creo que les cueste mucho trabajo entenderlo, ¿correcto? La dinámica de la atmósfera. La atmósfera tiene obviamente cambios. Igual que con el agua oceánica, los gases de la atmósfera tienen diversos tipos de movimiento, dependiendo del calor y el movimiento de rotación y traslación del planeta. Mientras más bajos los gases de la Tierra son más cálidos y mientras más altos son más fríos. Esto hace que el aire caliente se eleve y empuje el aire frío hacia abajo, regulando la temperatura. Eh, Básicamente lo que hay que decir es que ya lo hemos visto cuando vimos altitud. Mientras más alto en la atmósfera es mucho más frío. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente está más lejos de la radiación solar que se queda grabada en el piso. ¿Sí? Cuando el sol golpea el suelo, se calienta. Y este calor hace que el aire se caliente también. Mientras más lejos esté el suelo caliente del viento, del aire, el aire más alto se enfría, ¿correcto? Entonces estamos en esta dinámica constantemente de aire frío que baja y aire caliente que se eleva, ¿sí? Para poder entender esto más fácil, podrían ustedes pensar en en el globo aerostático. ¿Cómo hacemos que vuele el globo aerostático? Lo que hacemos es que calentamos el aire que tenemos en el globo, ¿sí? Imagínense este globo que tenemos aquí. Bueno, imagínense, lo calentamos y el aire caliente siempre se va a ir hacia arriba. Entonces, si el globo está lleno de aire caliente, lo que va a hacer es precisamente elevarse. ¿Correcto? Esa es la idea precisamente de esto, porque el aire caliente es más ligero que el aire frío, ¿correcto? El aire frío es mucho más denso, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Vamos bien? Sale. Otro regulador, otro regulador de la temperatura de la atmósfera es que mientras más cerca del ecuador, los rayos del sol llegan de manera directa y rebotan en diagonal, lo que hace que mientras más al norte o al sur, el planeta los rayos solares son más débiles. Esto genera un ciclo de calor similar al de las corrientes marinas. Ya lo habíamos visto también en otras clases, pero básicamente lo que nosotros tenemos es esto. Si ustedes se fijan bien cómo puse aquí el esquema en la parte de la izquierda, ustedes verán que la parte central del planeta siempre es más cálida porque le llega al sol de forma más directa. Mientras más arriba tenemos, mientras más abajo tenemos básicamente zonas más secas y menos calientes, zonas templadas. Y definitivamente los polos donde casi no le da el sol son las zonas congeladas. Por eso es que nosotros sabemos que en el polo norte y en el polo sur está congelado, pero en el centro, que es donde vivimos nosotros, está mucho más caliente. Nosotros vivimos, como mexicanos, vivimos justamente en esta línea, entre la parte más cálida y la parte más templada, ¿sí? Esta parte es más húmeda también porque hay más vapor de agua y esta parte es un poco más seca. Esta parte es completamente fría y seca, ¿sí? Entonces tenemos estas diferenciaciones, jóvenes. Aquí nosotros vivimos justamente abajito de esta línea que ustedes ven que se llama Trópico de Cáncer. Sí, ahí está México, abajito de esta línea. Ahí donde está Michoacán, perdón. El trópico de Cáncer atraviesa por la mitad a México. Ujú. Entonces, esa es una de las razones por las que está caliente. eh, Básicamente. Continuamos entonces. Cuando los rayos solares abandonan la atmósfera, los gases que levantó el calor
se enfrían y el agua de la atmósfera toma formas de nubes y lluvias. Mientras más cerca del ecuador, más lluvia usualmente. Esto también ya lo vieron. Ese es el famoso ciclo del agua, ¿sí? Que es básicamente el agua que está en el suelo, se evapora por el calor del sol, se eleva a cierta altura, se convierte en masas de gas y una vez que las masas de gas se enfrían, se convierten en lluvia. Y este es el proceso que tenemos nosotros de la lluvia. Esto le sumamos el viento y por eso tenemos lluvia en muchos lugares, en muchos diferentes sitios. ¿Por qué hay más lluvia en el Ecuador? Porque el Ecuador es más caliente y eleva más agua, ¿sí? Porque es más seco, más al norte o al sur, básicamente porque hay menos calor y el agua se eleva mucho menos, ¿correcto? Cuando el aire de la atmósfera ha descargado su humedad, se enfría y baja al ras del suelo, pero al estar seco se calienta. Esto hace que los 30 grados sur y norte haya una zona de viento cálido y seco, lo que acabo de mencionar, ¿sí? Lo que acabo de mencionar, hay mucho viento, pero es más seco. En la parte central hay mucho viento, pero es más húmedo. ¿Correcto? Y en la parte muy al norte o muy al sur no hay viento. Simplemente, o sea, sí hay viento, pero no es algo que arrastre nubes ni nada por el estilo, sino que es simplemente seco. Es muy seco, pero muy helado. Nosotros casi siempre ubicamos lo seco con lo caliente, pero no. Hay cosas que son muy secas, pero muy frías. Y esas son las zonas las zonas de tundra, que son muy difíciles, muy duras de sobrevivir precisamente por lo mismo. ¿Correcto? El viento sopla y avanza con el aire frío de los polos y se eleva. Ajá. En este caso se combinan las masas de aire frío y cálido que genera lluvias. Ujú. Las lluvias se generan cuando hay una zona cálida y una onda fría, chocan y entonces se enfría el agua, el agua que estaba elevada como vapor y empieza a llover por la misma razón. El viento vuelve a secar generando este ciclo y dependiendo de la altitud del planeta, ¿sí? Entonces estamos en esta dinámica constantemente de aires calientes que se chocan con aires fríos, que arrastran nubes, que arrastran humedad, generando diferentes tipos de clima dependiendo de la época en la que estemos hablando, ¿correcto? Entonces, imagínense todas estas cuestiones. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, todo el tema de los frentes fríos, que por ejemplo acabamos de tener uno de los primeros del año hace un poco, y es básicamente una masa de aire frío que llega acá, que es en la zona cálida, y por eso es que tiene que, choca y tiene que ver precisamente eso. Antes de continuar, le voy a pedir a la persona que prendió su micrófono, por favor me lo apague. No sé quién será. Chequenlo, por favor, porque están haciendo eco. Chequen quién es, por favor, que me ayuden a apagarlo. Apague, por favor, su micrófono. Bueno, continuamos entonces. Imagínense entonces estas más aires fríos que de repente ustedes sienten, chocan con aires cálidos que vienen de otro lado, elevan el aire porque chocan, se elevan hacia el cielo, se llevan todas las nubes de humedad, las nubes de humedad se llegan a una parte, se condensan y esos mismos vientos arrastran esas nubes para que lluevan ciertas partes dependiendo de la temporada del año. Puede haber lluvias muy intensas, lluvias de monzón, pero ustedes imagínense que es precisamente por todos estos gases que están luchando allá arriba, por ver quién es quién enfría y quién calienta, etcétera, etcétera. ¿Correcto? También lo que nos provoca precisamente estos cambios de clima, estas humedades, estos calores, son las estaciones del año. Las estaciones del año son otra cosa que modifica los calores y los fríos. En primavera y verano los rayos solares llegan de manera más directa al hemisferio norte, mientras que el hemisferio sur entra en otoño e invierno, porque los rayos de sol tardan en llegar. Básicamente lo que estamos viendo aquí es que dependiendo de la forma en la que lleguen los rayos solares al planeta, va a ser la estación del año que tenemos.
Por ejemplo, nosotros estamos en el equinoccio de otoño. Significa que en nuestra parte, en el hemisferio norte, los rayos llegan más de forma directa, pero está más alejado del Sol, nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, acá abajo les están llegando de forma más directa, pero acá arriba nosotros estamos recibiéndolo de manera un poco más directa, digamos de una forma más indirecta. Entonces ustedes pueden ver más o menos cuál es el proceso aquí, ¿sí? De cómo llega el rayo solar, cómo llegan acá en esta parte, cómo está ubicado. Y si en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño, ¿sí? Si en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en otoño aquí, están en el hemisferio sur en primavera. ¿Por qué? Porque a ellos les llega el sol de forma más directa que a nosotros. ¿Correcto? Esa es como la principal diferencia que tenemos nosotros en las estaciones del año. Y eso depende completamente de cómo estemos ubicados respecto al sol. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Esto queda claro? Bueno, continuamos. Otra vez, cuando en el hemisferio norte es otoño e invierno, en el sur es primavera y verano. ¿Sí? Eh, Creo que esto es fácil de entender. ¿Correcto? Eh, no sé si todo el mundo me está escuchando, dice su compañera que no me oye. Entonces más bien es problema de conexión de aquel lado. Ajá. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya estamos por terminar. ¿Preguntas, comentarios? Creo que me fui un poquito rápido y terminamos antes, pero no hay ningún problema. Chequen las preguntas. La cosa más complicada, a lo mejor para ustedes, es la primera, qué es y cómo se formó la atmósfera del planeta. Toda la primera parte. Tres beneficios de la atmósfera. Tres beneficios de la atmósfera son, les puse seis en esta clase. Entonces nada más con que me pongan tres en la segunda. ¿Cómo se forma la lluvia en la atmósfera? Ciclo del agua, ya lo vieron ustedes en naturales, no les debería costar trabajo. ¿Y qué es lo que provoca el cambio de las estaciones? También ya lo vimos aquí al final, en esta parte, ¿sí? La posición del sol, la forma en la que le da, si le da directa o no, em, etcétera, ¿correcto? No es difícil, no creo que les cueste mucho trabajo. Si pusieron atención en clases y tomaron notas, eh, la clase debería ser, estas preguntas deberían ser increíblemente sencillas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno.